Ahora nos encontramos frente a la playa San Diego, en el Departamento de la Libertad, en El Salvador. Y desde este punto, en donde no nos vamos a quedar, vamos a manejar hasta el departamento de San Salvador, específicamente a la ciudad de Panchimalco. Vamos a utilizar una vía que no es tan conocida por la gente para trasladarse desde acá hacia ese poblado o hacia el departamento de San Salvador o hacia la capital incluso. No es tan común utilizar esta ruta y ya nos encontramos acá en la playa San Diego, específicamente en esta área que es conocida como La Bocana, en donde pues aquí la actividad más fuerte, además de la turística, pero particularmente acá en La Bocana, es la pesca. La pesca que se puede realizar en la zona de La Bocana y también la pesca que se realiza ya adentrándose en el océano. Hay como estas dos grandes ramas de la pesca acá en la zona. Esta bocana también incluye una sección que podemos observar allí a la derecha de la toma de humedal o de un manglar. Entonces, además de la pesca, también hay otras actividades relacionadas, como por ejemplo la extracción de algunas especies de cangrejos o jaivas, entre otros moluscos también que pues se crían y viven o son parte del hábitat de esta zona, en este manglar, en esta zona de humedales que tiene esta sección del Departamento de la Libertad, acá en esta zona costera, entre las playas San Diego, El Amatal, Las Flores, creo que hay una, entre otras que se encuentran acá y que comparten esta zona de humedales. Y acá pues ya nos incorporamos a la carretera de acceso o a la vía principal de los accesos a los terrenos de playa que corresponden a esta playa San Diego, que tiene una longitud aproximada de 7 kilómetros en toda la sección costera, y que es una de las playas de referencia turísticas acá en El Salvador. Durante la época en la que estuvo complicada la situación social en el país, esta playa tenía su atractivo, pero también era un poco complicado llegar a la zona justamente por ese problema, ¿no? Se suscitaban bastantes situaciones algo complicadas con la gente que llegaba a visitar. Sin embargo, pues ahora estamos viendo que hay como una especie de renacer turístico. Hay bastante desarrollo, bastante remodelación, modificación, actualización de fachadas e incluso de la infraestructura de ranchos acá en esta playa del Departamento de la Libertad. Exacto, así es que pues ahora ya puede venir a disfrutar sin ningún inconveniente de esta zona, inclusive de la zona popular, donde nosotros iniciamos este recorrido, que es bastante similar la oferta turística a lo que se puede encontrar en otras playas de El Salvador, como por ejemplo la playa La Puntilla, en la cual usted puede encontrar espacios de ramadas y ahí mismo le brindan el alojamiento, la alimentación y puede disfrutar pues ya sea de la bocana o de la playa, ¿verdad? De hecho esta forma de comercio es bastante común en otros poblados, mayormente en donde el casco urbano del cantón donde pertenece administrativamente la playa sucede, ¿verdad? De hecho, en
En el cantón Los Blancos, en la Costa del Sol, se encuentra la misma situación. En la playa, en otras playas del circuito Sur City 1 también sucede este tipo de oferta gastronómica y oferta turística a bajo costo. Así es que es bastante curioso esa parte. Y ya hablando administrativamente, nos encontramos pues en el Departamento de la Libertad. De hecho, nuestro recorrido abarca 2 departamentos, el Departamento de la Libertad y el Departamento de San Salvador. Y estamos en el Cantón San Diego, jurisdicción de la ciudad Puerto de la Libertad. Es una de las últimas playas que se encuentran del lado oriente del Departamento de la Libertad, ya que la última más o menos es la playa El Amatal, que se encontraba pues al otro lado de este humedal de la Bocana. De hecho, la Bocana forma parte de una área natural que se denomina Manglar El Amatal y es una especie de sitio Ramsar, o sea que tiene protección de medio ambiente con respecto a la fauna del lugar, en donde pues es un espacio en donde brinda el hogar a diferentes especies de animales, muchos de ellos nativos de acá, en donde pues todo forma parte de un ecosistema bastante débil, bastante endeble, en la cual se mantiene gracias a primero la influencia del mar y también la influencia del arroyo que va a terminar en esta especie de humedal que se encuentra en este lugar. Así es que es bastante interesante también. Otro de los aspectos es que la quebrada que discurre desde el departamento de San Salvador hasta este espacio conecta con bastantes ramales que provienen de riachuelos de reacción, o sea que cada vez que viene la situación de lluvias, este riachuelo aumenta su tamaño y entre más va bajando, pues su caudal va aumentando y solamente se ayuda de todas las aguas que caen en la cordillera del Bálsamo durante la época lluviosa. Y por estar muy cerca de el área metropolitana de San Salvador, este es uno de los espacios que muchas empresas que tienen su área de responsabilidad social empresarial optan por venir acá a realizar tareas de limpieza en este lugar, debido a que estos riachuelos pues traen una gran cantidad de basura proveniente del área metropolitana de San Salvador y viene acá a depositarse al final. Así es que también es una especie del lugar en donde lastimosamente viene a parar una gran cantidad de basura. Así que un llamado pues para usted a que no bote la basura ni en las calles ni cerca de los ríos, para que esas situaciones no sucedan, ya que pues esta área de humedales de tipo Ramsar, esta área natural del manglar, pues tienden a ser bastante endebles este ecosistema y cualquier cosa pequeña pues afecta bastante el nivel de vida de todos los animales que se encuentran viviendo en estos espacios. Y que bueno, en alguna medida también afecta un poco a la gente que vive en los alrededores, que algunos de ellos pues viven de lo que se encuentra en el humedal, de lo que pueden cosechar, por así decirlo, ¿no? En esta situación de meterse al lodazal y sacar lo que hay allí, ¿no? Exacto. Los moluscos, etc. También afecta de alguna manera la economía de la gente aquí en esta zona de las playas que tienen este tipo de configuración, en donde hay, como mencionaba Omar, pues afluentes de ríos que desembocan acá y que generan estas áreas con una gran carga de humedad y que se mantienen así durante el año, y eso pues permite el crecimiento de algunas especies
en los alrededores, tanto de animales como de plantas también. De hecho, el árbol de mangle es justamente una especie arbórea que se da específicamente en áreas de humedales, y por esa razón el nombre también por el cual es conocido, el manglar. Y acá en el caso de playa de la zona de La Matal, porque Playa San Diego está en el lado occidente y hacia el oriente se encuentra la playa El Amatal, que también tiene un atractivo interesante. Esta playa, lastimosamente, la playa El Amatal no tiene una salida a la bocana como en el caso de San Diego, sino que la parte del humedal abarca justamente hasta la salida al mar, entonces no es muy posible disfrutarlo como lo hemos disfrutado en esta ocasión, en este recorrido. Y ahora dejamos ya la zona turística de la playa San Diego para incorporarnos a la carretera del litoral en este tramo que corresponde justamente a el Departamento de la Libertad, esta carretera que, bueno, la hemos recorrido en otras ocasiones y que la hemos mencionado que fue construida en diferentes etapas. Entonces, esta zona corresponde a la etapa que le pertenece al Departamento de la Libertad. Sí, de hecho, hay unos datos que se nos hacían falta ahí de San Diego. Ahí se encuentran 2 clubes de playa, o como decimos acá en El Salvador, 2 ranchos de playa, que de rancho no tiene nada que ver, ¿verdad? No es un espacio con cría de ganado ni nada. Pero ahí se encuentran 2 clubes de playa, uno de ellos de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales, conocido por sus siglas AGEPIN, y también el Club de Playa del ya extinto Banco Salvadoreño, el actual Banco de Vivienda. Y pues esta playa, aunque está bastante cerca de la ciudad de Puerto de la Libertad, tiene la variante de que no posee piedras en toda la parte de la costa, pero la arena es algo suave y tiende a generar hundimientos en varios lugares. Así es que dice la gente de que a alguna gente no le gusta porque tiene demasiados hoyos o demasiados agujeros se le hace a esta playa. Sí, es algo bastante común que suceda acá. Hay algunas playas que tienen esa característica acá en esta zona de la Libertad, particularmente por las características quizá de sus playones. En el caso de San Diego, porque está la combinación con el lodo, digamos. Entonces eso permite también que la arena tenga algunos residuos que la vuelven así muy fina y que generan esta inestabilidad para cuando uno camina, ¿no? Y que generan estos orificios o estos hundimientos bastante característicos. También en algunas otras playas sucede también. Por ejemplo, en playa Las Hojas, ya en el departamento de La Paz también sucede. Hay otras playas que tienen ese fenómeno particular de la situación con respecto al playón o a la zona en donde uno puede caminar o se puede dirigir hacia la orilla de la playa. Y esa zona pues es la que tiene como esos accidentes, pequeños accidentes que no pueden ser tan agradables para la persona que visita justamente la playa. Y bueno, hablando un poco de esta carretera, así a grosso modo, y esta es una obra que inicia bajo la presidencia del teniente coronel Óscar Osorio, este gran personaje salvadoreño que su legado más grande es justamente este desarrollo, este momento en el cual él, de la mano con él,
pues se lleva a El Salvador hacia la modernización o hacia esta era industrial, la construcción de grandes carreteras, la construcción de zonas industriales, el fomento de la industria en El Salvador, el fomento del turismo también como parte de el bienestar social. También todas estas campañas sociales de salud, etcétera. Todo este gran desarrollo como país inicia justamente allá en la década de 1950 de la mano del teniente coronel Óscar Osorio. Y ya existía la iniciativa para construir la carretera panamericana, o ya estaba en construcción, y había que buscar una opción también para poder trasladar materiales, materias primas y bienes en todo el territorio. Y ya que la carretera panamericana de alguna manera atraviesa, digamos, de norte a sur, digamos, el territorio salvadoreño, había que hacer una vía que la atravesara de oriente a occidente o viceversa, ¿no? Entonces allí es donde nace la idea de crear una carretera que tuviera esta extensión justamente, pero que estuviera muy cercana a la zona costera, que es donde se ubican, bueno, y que en aquel entonces era importante tener una vía de este tipo porque los puertos, las vías portuarias marítimas, pues permitían la llegada de mercancías y era más fácil trasladarlas desde puerto hacia los diferentes puntos en una carretera que estuviera como bastante cercana y que permitiera una interconexión con el resto de los departamentos del país y de las demás zonas. Entonces de allí es donde se busca la creación de esta carretera, y en aquel entonces se le comisiona a lo que se conoció en aquel momento como la Dirección General de Caminos, que era una dependencia del Ministerio de Obras Públicas, y desde 1954 hasta 1962 pues se fue construyendo esta obra en diferentes etapas, en diferentes momentos, y que involucró a una cantidad de empresas también, tanto nacionales como internacionales, para la creación, la construcción y el desarrollo de los tramos. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Caminos, contrata a la empresa Tippers Abbott McCarthy para realizar los estudios técnicos de la zona donde pasaría esta vía. Y además, pues, entre las empresas que se dedicaron a la construcción están, por ejemplo, Mackir Constructions, constructora El Águila, que fue la encargada de cavar o de crear los túneles de esta carretera en la zona entre La Libertad y Sonsonate. Johnson Drake, Piper & Farnsworth, Chambers Company, constructora Laico, Cañas y compañía, y también Fonseca y compañía. Estas empresas pues se les fueron adjudicando los 6 tramos de construcción de esta carretera, en los cuales podemos describirlos en 6 partes que van desde el L1 hasta el L6. El primer tramo L1 desde la Achadura hasta Acajutla, actualmente conocida como la carretera hacia Carasucia. La L2, que es la Acajutla-Izcayuco, el tramo más difícil de todos por la naturaleza del terreno y la solución vial ofrecida. La L3, que es Izcayuco-La Libertad. L4, el Playón en San Vicente y Usulután. L5, Usulután La Unión. L6, La Libertad, Comalapa. Que de hecho en este momento estamos transitando en el tramo L6, que conectaba la ciudad Puerto de la Libertad con los alrededores del cantón Comalapa, ¿verdad? En donde se encuentra
las conexiones con la carretera, con la actual carretera al aeropuerto de El Salvador, que en ese momento pues no existía prácticamente. Es bien interesante cómo se consuma la creación de esta carretera. De hecho, como Armando mencionaba, el gobierno, cuando inicia ese proceso de industrialización de la economía salvadoreña y de la mano de una gran cantidad de familias que tenía ahí bolsillos bastante grandes, pues se inicia el proceso de industrializar una parte de la actual área metropolitana de San Salvador, pero pues para todo lo que ellos necesitaban, la materia prima, pues gran parte de esta se cosechaba o se creaba en las zonas costeras, gran parte de esta en la costa del departamento de La Paz. Y la única vía para llegar a ella, pues definitivamente era la antigua carretera Zacatecoluca, pero a partir de Zacatecoluca eran carreteras vecinales, ¿verdad? Eran caminos vecinales de tierra, no había infraestructura como actualmente conocemos una gran cantidad de carreteras en el país, entonces pues no había de otra que hacer esta construcción. De hecho, ese tramo, el tramo que se denomina Izcayuco-La Libertad, fue la primera en construirse, porque a donde estaba todo la gran cantidad de materias primas, y también esta zona, La Libertad, Comalapa. Y así a través del tiempo pues fue sucediendo un cambio significativo, además de una especie de ampliación, una especie de preparación de la calzada para que la antigua carretera Zacatecoluca tuviera un tramo que fuera mejor de mejor manera para transitarlo, ¿verdad? La carretera antigua Zacatecoluca comienza en la actual mancha urbana de la ciudad de San Marcos y termina exactamente en la zona sur de la ciudad de Zacatecoluca. Entonces definitivamente era una vía importante, pero no está muy apta para el tránsito pesado por las curvas, lo angosto de la carretera. Entonces definitivamente otra de las maneras más rápidas para llegar a San Salvador era la carretera al Puerto de la Libertad. Así es que todos esos ramales se conectaban hacia la carretera al puerto y subían al área metropolitana de San Salvador. Con el tiempo, pues una gran cantidad de caminos vecinales que conectaban directamente con la carretera del litoral fue de cierta manera tomando importancia. Estaba cerca de cantones, caseríos, pueblos, ciudades, villas, y por tal motivo una serie de estos caminos pues fueron acondicionándose para irse conectando a la carretera del litoral. Eso pasa mayormente en la zona del actual desarrollo turístico Sur City, en donde todo ese tramo de la carretera del litoral pues conecta directamente con los cascos urbanos de una gran cantidad de ciudades y villas que se encuentran enquistadas en la cordillera del Bálsamo, muchas de ellas como Comasagua, Tamanique, Chiltiupán, Teotepeque, Jicalapa, Santa Isabel y Izhuatán, que tienen una conexión directa con la carretera del litoral. En situación similar se encuentra este camino que ya estamos recorriendo. Alrededor del límite departamental entre San Salvador y La Libertad, en el cantón Santa Cruz, ya jurisdicción de Rosario de Mora, se encuentra el lugar en donde inicia un tramo carretero hacia el norte que conecta dos poblados
específicamente. Este se denomina como tiene un nombre oficial, denominado Ruta Nacional 6S, y este conecta desde el Cantón Santa Cruz sobre la carretera del litoral hasta la zona turística de los Planes de Renderos y atraviesa el casco urbano completo de Rosario de Mora y pasa muy cerca del casco urbano de Panchimalco. Así es que prácticamente este tramo carretero, como mencionaba Armando, es bastante poco recorrido. En el día en donde nosotros estuvimos grabando esta manejada, en un fin de semana, nos encontramos de que hay una situación bastante curiosa, que muchas de estas personas ciclistas que quieren o que están en este proceso de aumentar su resistencia utilizan esta carretera para llegar desde la zona de la costa salvadoreña hacia el área metropolitana de San Salvador. Así es que en gran parte de estos tramos vamos a encontrar a grupos de bikers, como se conocen acá también, realizando estas prácticas, ¿verdad? Aumentando su resistencia, acompañándose también por vehículos que los están de cierta manera protegiendo o los están manteniendo en un ritmo constante. Así es que está bastante interesante toda esta zona. De hecho, esta carretera también inicialmente es bastante sinuosa, y conforme va subiendo la montaña, la última parte de lo que se conoce como la Cordillera del Bálsamo, pues se va haciendo aún más sinuosa, más acercándose a la zona de Panchimalco, en donde lo agreste del terreno pues hace de que la carretera contenga una serie de curvas bastante curiosas para sortear este espacio. También porque en los alrededores de Panchimalco hay una especie como de gran cráter volcánico, en donde toda esta zona era pues una área activamente volcánica ya hace unos cuantos siglos atrás, y por tal motivo pues lo agreste del terreno se prestó para proteger de cierta manera a los pueblos originarios que vivían en estas zonas. Sí, que bueno, en algunos relatos de estas zonas que hemos visitado ya, Rosario de Mora, Panchimalco, se menciona justamente que fue un poco difícil para la invasión española llegar hasta estos lugares. Pero cuando llegaron, Omar. Sí, eso sí. Definitivamente. Pero bueno, estamos aquí ya recorriendo este tramo de la Ruta Nacional 6S, ¿no? Y como ya mencionaba Omar, esta carretera finaliza en el área donde se encuentra actualmente la zona de los Planes de Renderos, el Parque Balboa, etc. Sin embargo, nuestro destino en esta ocasión es la ciudad de Panchimalco. Y hacíamos este recorrido en el contexto de una actividad bastante importante para la ciudad, prácticamente la fiesta patronal, el Festival de las Flores y las Palmas, que se lleva a cabo durante el mes de mayo en este poblado, y que desde hace un poco más de 40 años ya se celebra de manera oficial como un festival en donde se organiza toda una logística con cofradías, con actividades culturales, con ferias gastronómicas, etcétera, ¿no? Es bastante bonito, y que también hemos tenido la oportunidad en este canal de poderlo documentar en vivo, esta gran celebración en Panchimalco. Pero ahorita estamos recorriendo Rosario de Mora, en el departamento de San Salvador todavía, si no me equivoco. Y pues vamos a disponer a hablar un poco de este lugar, de Rosario de Mora, que
bien curioso que tiene una salida, casi salida hacia la playa, ¿no? Hacia el mar. Acá en el departamento de San Salvador, y que tiene esta gran extensión territorial, y es bien curioso que su casco central está bien alejado, digamos, de la zona esta donde se encuentra toda esta campiña, digamos, acá puesta. Rosario de Mora, que antes de la llegada de los españoles formaba parte del amplio valle de Panchimalco, una zona habitada por grupos indígenas pipiles, descendientes de los nahuas, que se establecieron acá, en toda esta zona. Estos pueblos que vivían de la agricultura, el cultivo del maíz, el frijol, la yuca, algunos otros productos básicos, y que organizaban su vida social y religiosa alrededor de centros ceremoniales y aldeas dispersas. Este valle, que contaba y todavía de alguna manera cuenta con acceso a fuentes de agua y recursos naturales que facilitan la subsistencia, lamentablemente no se tienen registros tan detallados sobre los asentamientos específicos en lo que ahora conocemos como Rosario de Mora, pero su ubicación en esta región sur de San Salvador la coloca dentro de la esfera de influencia de los pueblos pipiles, que a su vez defendían la estructura política del señorío de Cuscatlán, y cada vez nos estamos acercando más a la zona de casco central acá en Rosario de Mora. Durante la época colonial, el Valle de Panchimalco y sus alrededores fueron organizados como jurisdicciones religiosas y administrativas. La influencia de la Iglesia Católica fue determinante y se establecieron parroquias y doctrinas para la evangelización de los indígenas y pipiles mestizos. Sin embargo, en esta zona de El Rosario, como se conocía anteriormente, se mantuvo como una hacienda o un conjunto de tierras rurales bajo control de encomiendas, vinculada administrativamente al municipio de Panchimalco. Los habitantes de la zona tuvieron que involucrarse en la vida agrícola y ganadera dentro del sistema de encomiendas, y a lo largo de los siglos XVII y XVIII la región fue testigo de cambios en la propiedad de la tierra, la consolidación de la hacienda, desarrollándose una estructura social colonial más descentralizada, con presencia de criollos, indígenas y mestizos. Durante este tiempo, la presión social y económica para una mayor autonomía local creció, en parte por el aumento poblacional y las dificultades para depender exclusivamente de Panchimalco para realizar trámites y la administración. Informes y registros coloniales, como los realizados por autoridades eclesiásticas y administrativas, muestran la importancia de la zona como un núcleo rural con actividad agrícola significativa. Y bueno, aquí podemos observar esos ciclistas que vienen subiendo en este momento y que vamos a seguirlos encontrando en el camino, como ya mencionaba Omar. Continuando con la historia, para 1807, la hacienda El Rosario, al elevarse la población, se convierte en el cantón del municipio de Panchimalco. Y durante la administración de el general Carlos Ezeta, el día 7 de abril de 1894, logra separarse administrativamente de Panchimalco, erigiéndose con la categoría de pueblo y cambiando su nombre a Rosario de Mora. Un nombre que honra a la Virgen del Rosario y al sacerdote Alejandro Mora, quien fuera una figura clave en la organización y desarrollo de la comunidad. Este cambio significó la esperada autonomía administrativa, política y civil, estableciendo una alcaldía, un cabildo, autoridades locales y un marco legal para gestionar sus propios recursos y sus propios servicios. Durante la época republicana podemos denotar que Rosario de Mora fue elevado al título de villa en el año 1871, y posterior a la Revolución de los 44, el 16 de julio de 1894, el gobernador del departamento de San Salvador, Guadalupe Ramírez, anunció la verificación de las elecciones de autoridades locales del nuevo pueblo, estableciendo su residencia en lo que era el Valle del Rosario.
Durante el siglo XX, Rosario de Mora experimentó una modernización y crecimiento poblacional. Se desarrollaron infraestructuras como caminos y servicios básicos que facilitaron el comercio y la comunicación con la capital y otros municipios cercanos. La agricultura siguió siendo la base económica, pero se diversifican algunos cultivos y algunas actividades productivas. Y de la misma manera que en Panchimalco, Rosario de Mora sufrió cambios de costumbres debido a la persecución que sufrió los pueblos originarios durante la época del general Maximiliano Hernández Martínez. De tal manera también que esta zona eventualmente también sufrió el impacto de la Guerra Civil Salvadoreña, esta que duró desde 1980 hasta 1992. Y aunque Rosario de Mora y Panchimalco sufrieron un poco de estos ataques hacia pueblos originarios por parte del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, todavía se logra mantener las costumbres y la cultura de pueblos originarios en esta zona. De aquí también aparecen algunos conceptos como por ejemplo la figura de la Panchita, que es como esta mujer indígena, esta mujer de pueblos originarios que pues tiene una manera particular de vestirse, muy colorida, y que es parte de la tradición cultural de costumbres acá en El Salvador. Exacto, y bueno, ya nos encontramos en el casco urbano de la villa de Rosario de Mora, ahora parte del municipio de San Salvador Sur, junto con otros antiguos municipios que se encuentran en la zona sur del departamento de San Salvador. Y así como menciona Armando, pues esta zona prácticamente dependió durante muchísimos años de Panchimalco. De hecho, con Panchimalco, al momento de la invasión y la conquista española, poco a poco pues fue tomando una relevancia bastante importante hasta que se convierte en un pueblo separado de la parte administrativa de Panchimalco, aunque, como menciona también Armando, pues tienen una cantidad de costumbres y tradiciones que se comparte a través del tiempo. Toda esta zona definitivamente en la época prehispánica pues había una gran presencia de estos pueblos originarios nahuapipiles que eran parte del señorío de Cuscatlán, y que definitivamente eso influyó bastante en este proceso de la invasión y de la colonia. Estos espacios fueron los últimos del actual departamento de San Salvador en ser conquistados por los españoles. Lo agreste del terreno pues no hacía que fuera tan fácil, y por tal motivo pues conforme fue creciendo esta zona ya a nivel colonial, Panchimalco y Rosario de Mora pues entran al sistema de encomienda. De hecho, en el escrito colonial La tasación de los pueblos de indios tributarios de la provincia de San Salvador, que fue escrito alrededor de 1548, se menciona que se le asignó toda esta zona de los actuales Panchimalco y Rosario de Mora al español Agustín Rodas, y que él fue el encomendero pues para que se tuviera la transición de las costumbres de los españoles y también de las costumbres religiosas. De hecho, en este espacio había una ferviente carga religiosa en la cual había una adoración muy grande al dios Xipetotec, conocido en castellano como Nuestro Señor el Desollado, y que según la cosmología náhuatl era la deidad asociada a la agricultura, la fertilidad, el nacimiento, la renovación, los ciclos del clima y las cosechas, presentándose la imagen sin piel, la piel desollada colocada encima de su cuerpo.
Y a través de esa imagen de Xipetotec, pues inicia el proceso de sincretismo religioso en cambiar la idea, la percepción religiosa. Y pues a partir de ese momento el Cristo Negro de Panchimalco, también conocido como el Señor de la Misericordia, toma relevancia sobre Xipetotec, pues también por sus similitudes físicas en relación a las llagas de la pasión de Cristo. Entonces, este sincretismo religioso fue bastante interesante en esta zona. Y particularmente para Panchimalco, que ya nos encontramos en su área administrativa, ya estamos muy cerca de ingresar a la carretera que te dirige directamente al casco urbano. Tiene un arraigo religioso bastante importante. Hay escritos del obispo Pedro Cortés y Larraz en la época de la colonia, en donde definitivamente menciona el nivel de vida, el nivel administrativo que se tiene en estas zonas. Y para la República se construye una gran cantidad de espacios. De hecho, la iglesia del Calvario fue construida alrededor de febrero de 1865, y también todos los terremotos que suceden en esta época del siglo XIX pues fueron afectando directamente a diferentes construcciones, aunque si bien es cierto el casco urbano mantiene una retícula muy similar a lo que se denominaban de parte de España en la construcción de las ciudades coloniales. Panchimalco mantiene esa idea, aunque se encuentra bien enquistado en la montaña, y hay unas pendientes bastante interesantes en este lugar. Así es que definitivamente Panchimalco es uno de los poblados con gran riqueza histórica. Una de sus joyas principales es la parroquia de la Santa Cruz de Roma, que es monumento nacional y que es uno de los edificios religiosos más importantes de El Salvador por su fecha de construcción, los materiales utilizados, las corrientes arquitectónicas y también escenario de películas que fueron rodadas acá en El Salvador. Es bastante rica la historia, no solamente por la cuestión de pueblos originarios de la época de la colonia, sino también esas cosas que han sucedido en estos tiempos modernos. Ya mencionabas que incluso pues Panchimalco, la zona de Planes de Renderos, de toda esta área, ¿no?, han sido locación para el rodaje de películas. Muy muy interesante esta área de Panchimalco, que durante la época de la colonia y de manera administrativa formó parte del curato de San Jacinto, uno de los curatos más grandes en extensión en el territorio, y que posteriormente pasó a ser parte de la Intendencia de San Salvador. Además, Panchimalco, como ya hemos mencionado, junto con Rosario de Mora, fueron incorporados al sistema de encomiendas. Bastante interesante que toda esta zona, ¿no? Y pues hablando ya sobre la época republicana, en donde ya mencionaba Omar pues el daño a infraestructuras debido a los terremotos que suceden durante el siglo XIX, pues también vemos la parte de la asignación de títulos. Y el 7 de febrero de 1879, Panchimalco obtiene el título de villa por decreto legislativo, por reflejar pues este crecimiento poblacional bastante continuo. Y luego, poquitos años después, el crecimiento fue bastante grande. Panchimalco recibe el título de ciudad el día 18 de abril de 1883 a través del decreto legislativo que se genera durante la administración del presidente Rafael Saldívar. Ya para esta época moderna, el siglo XX y XXI,
Entre los años 1910 y 1950 el pueblo conservaba este carácter indígena evidente en las tradiciones, vestimentas típicas de las mujeres, la práctica de las cofradías religiosas y algunas expresiones del idioma náhuatl que poco a poco se fueron perdiendo durante este momento de persecución que sufren los pueblos originarios por parte del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. La vida cotidiana giraba en torno a la agricultura, principalmente el cultivo de maíz, frijol y café en pequeña escala. Las tradiciones religiosas sincréticas, como la devoción a la Virgen de la Asunción y a la Santa Cruz de Roma, seguían practicándose con gran fervor. Durante la segunda mitad del siglo XX y específicamente entre las décadas de 1960 y 1970 se intensifica el proceso de migración interna hacia San Salvador y la expansión urbana de municipios vecinos como Santo Tomás, San Marcos, Rosario de Mora hace que muchos habitantes buscaran empleo o estudio fuera del municipio o fuera de la ciudad. No obstante, Panchimalco se posiciona lentamente como símbolo de la identidad indígena salvadoreña y de esta manera artistas, poetas e intelectuales comenzaron a visitarlo admirando su riqueza cultural. Y durante esta época o en este periodo se fomenta el trabajo artesanal, especialmente los textiles bordados a mano, la cerámica tradicional, que dieron al pueblo un nuevo sustento económico. Durante este periodo, la parroquia de la Santa Cruz de Roma sufre un proceso de restauración, en donde lamentablemente se pierden los pisos de cemento hidráulico tipo alfombra, sustituyéndolos por bloques de ladrillo calavera, buscando uniformidad con el piso de la zona del baptisterio. Muy interesante. Y pues esta zona también sufrió mucho durante la época del conflicto armado, en donde Panchimalco no fue un escenario de combate, pero su cercanía con la capital lo convirtió en un punto estratégico para vigilancia y tránsito de fuerzas militares. Se mostraron desplazamientos de familias y demás. Y sin embargo, los festivales y las fiestas patronales no dejaron de celebrarse a pesar de eso, lo cual reafirma la fortaleza espiritual de esta comunidad. Y aquí estamos ya ingresando o tomando el desvío de la Ruta Nacional 6S hacia este tramo de carretera que nos dirige directamente hacia el casco central de Panchimalco, acá en el departamento de San Salvador, y lo cual indica también que ya nos vamos. Muchísimas gracias a usted que nos acompañó en este recorrido bastante interesante, conociendo esta carretera, esta ruta nacional poco conocida, otra forma para llegar a la costa salvadoreña desde San Salvador o viceversa. Si usted es nuevo en el canal, le invitamos a que se suscriba y que le dé al botón de la campanita de notificaciones para que esté siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners, donde recorremos Centroamérica, hablando de historia, cultura, costumbres, tradiciones y arquitectura de los pueblos que visitamos. Si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar con una donación, en la cajita de descripción, en el comentario fijado y en el código QR que aparece al final de este recorrido, tenemos nuestras maneras alternativas para que usted nos pueda apoyar de esa manera y continuar con esta labor de documentar Centroamérica y hablar de su historia y sus costumbres. Así que con estas imágenes de nuestra llegada a la ciudad de Panchimalco en el departamento de San Salvador, en El Salvador, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima conociendo algún otro espacio en Centroamérica.